Arqueó las cejas al ver algo con la vista. Bajó la cabeza y entrecerró los ojos. Vio movimiento a lo lejos, dirigiéndose hacia ellos desde horario. Una sola persona, si tuviera que adivinar por lo poco que podía ver, estaba muy lejos de su posición actual, tan lejos que, de no ser por su vista mejorada, tanto por su estatus como por su raza, no se habría dado cuenta. Bueno, dado de dónde venían, definitivamente no eran un enemigo. No debería, murmuró mientras se daba la vuelta para irse, pensando que ya había pasado suficiente tiempo relajándose, pero algo se detuvo un instante antes de suspirar. Negando con la cabeza, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro al darse la vuelta. Pensó que, fueran quienes fueran, tendría que lidiar con ello de todas formas. Se acomodó en una posición y esperó, cerrando los ojos y disfrutando la brisa una vez más, mientras contemplaba en silencio a qué podría conducir esto. Igual bosque de risa igual. Cuando sus espadas chocaron, se volvió increíblemente claro para Bell y Nakul que, si bien estaban debilitados debido a los restos del efecto del veneno combinados con la falta de descanso adecuado de Bell, Nakul podría ser capaz de igualar su velocidad hasta cierto punto, pero la gran fuerza de Bell dominaba cualquier bloqueo de espada que hicieran. En el momento en que sus espadas chocaron, fue como si una montaña se hubiera estrellado contra los brazos de Nakul de una sola vez mientras sentía una onda de choque viajar a través de su cuerpo, sus huesos traquetearon violentamente antes de caer en un temblor constante que lo empujó hacia atrás. Pensando rápidamente, Nakul movió su espada hacia arriba, cambiando el ángulo mientras la espada de Bell se deslizaba por el borde de su arma antes de que el asesino girara su arma en un agarre inverso y empujara hacia abajo. Parpadeó cuando la punta de su arma fue repentinamente interceptada por la punta de un cuchillo sostenido en el otro brazo de Bell antes de que el guerrero de cabello blanco se girara, enviando una patada giratoria directamente hacia la barbilla de Nakul, que esquivó lo suficientemente cerca como para que lo acariciara, enviando su cabeza hacia un lado como si hubiera recibido un puñetazo antes de que Nakul saltara hacia atrás para crear algo de distancia. Bell, sintiendo el cambio de impulso, no quiso dejar ni un solo momento más del necesario para que su oponente recuperara la orientación y rápidamente corrigió su posición y disparó hacia el asesino en persecución y empujó sus espadas hacia Nakul una vez más mientras el suelo se hacía añicos bajo la presión, empujando al maestro de reconocimiento sobre sus rodillas. Bell por su parte se movió para tomar ventaja de su posición, moviendo su cuchillo antes de golpear hacia arriba con la suficiente fuerza para enviar el brazo de Nakul hacia arriba, y cuando iba a realizar un corte horizontal para terminar el trabajo, la mano que tenía su oponente se abrió ligeramente entre su agarre de una de sus espadas antes de lanzar algo sostenido entre los dedos, interceptando el arco lateral de la espada de Bell. Los ojos rojos de Bell se abrieron cuando su espada partió el objeto por la mitad al reconocerlo, y también fue testigo de cómo Nakul desaparecía nuevamente en la niebla. En ese instante antes de que ocurriera lo siguiente, cuando la chispa del objeto que Bell había cortado comenzó a formarse, encendiéndolo desde adentro, vio fragmentos de algo en la otra mano de Nakul. ¿Es eso? Su pensamiento fue interrumpido bruscamente por la explosión a quemarropa resultante. Apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para protegerse los ojos y saltar hacia atrás por la fuerza, antes de negar con la cabeza. Claro, pelea sucio, gruñó Bell para sus adentros al recordarlo. No estaba acostumbrado a oponentes tan astutos. Mirando rápidamente a su alrededor intentando localizar a Nakul, frunció el ceño al darse cuenta de que el asesino se había ido. No, estaba esperando el momento oportuno. Su presencia seguía allí, solo que, dispersa. Era una sensación extraña, pero esa era la descripción más acertada. Dando un paso adelante mientras permanecía en guardia, miró a su alrededor buscando cualquier señal de movimiento. Su brazo se movió rápidamente y cuando su cuerpo giró completamente con él, vio la cabeza de Nakul inclinarse hacia atrás debajo del brazo de Bell, claramente sorprendido por un momento antes de recuperarse rápidamente, rodando por el suelo y poniéndose de pie cuando un sonido de tono medio entró en su oído. ¿Sonido medio? Al mirar hacia abajo mientras el horrible olor entraba en sus fosas nasales, notó una bola que liberaba algún tipo de gas, lo que le hizo retroceder y casi vomitar.
Tropezando hacia atrás rápidamente, los sentidos de Bell intentaron alertarlo de un proyectil entrante, pero justo en ese momento, otra ola de náuseas lo invadió, haciendo que su visión girara por una fracción de segundo, lo suficiente para que se estrellara contra su parte inferior de la pierna, incrustándose en ella ligeramente antes de que una pequeña explosión saliera de ella mientras apretaba los dientes por el dolor. Maldita sea, un cuerpo fuerte puede ayudar a fortalecer su resiliencia y dureza interior, pero sea lo que sea, lo corroe. Era como si estuviera hecho para derribar. Claro, Bell se dio cuenta de que era justo eso mientras fruncía el ceño al ver el agujero en su pierna. Al levantar la vista, vio a Nakul disiparse lentamente en la niebla, con esos fragmentos cayendo al suelo de nuevo, tan pequeños que apenas se notaban, pero lo justo para que uno los viera si prestaban atención. Su expresión era concentrada, su sonrisa burlona no se veía por ninguna parte. Nakul era alguien que se preparaba con exceso para todo, y desde cuando sabían que tendrían que luchar contra él. 2 semanas. Unos días. Esperaban que muriera en Anfesera, lo que significa que estas herramientas se crearon con el propósito expreso de acabar con la siguiente amenaza más poderosa de Horario. Otar. El hombre con la supuesta defensa perfecta. Una herramienta para superar incluso eso. Bell sonrió levemente al darse cuenta de una pequeña falla en los planes del asesino. Envainó su espada, extendió la mano hacia atrás, desenvainó su lanza y comenzó a cargar contra Argonaut con la mano de la lanza, redoblando sus esfuerzos para azotarlo. 7 minutos, eso es todo lo que necesita, y en realidad podría ser increíblemente exagerado, incluso si pudiera hacer otro por cuestiones técnicas, pero quería asegurarse. Levantando su cuchillo, respiró profundamente, centrándose y obligándose a calmarse y a superar el dolor, y cuando sus ojos se abrieron una vez más, se disparó hacia el lugar más concentrado de la presencia que lo rodeaba. No le tomó más de una fracción de segundo alcanzarlo cuando vio una cantidad más agrupada de niebla antes de patear el aire con fuerza. La presión del viento envolvió y destrozó completamente el suelo, llevándose todo consigo, incluida dicha niebla. En el momento en que aterrizó, salió disparado en dirección contraria a su patada, hacia donde había un gran agujero en las paredes de la cala, abriéndola al resto del bosque que había sido diezmado en esa dirección. «Vuelve aquí, Cranel». Bell oyó gritar a Nakul mientras rodaba hacia adelante y, bajo un ataque que parecía surgir de la nada, antes de a mitad de camino, se impulsó hacia adelante y, estando boca abajo, lanzó una saeta de fuego hacia el asesino, que retrocedió con fuerza, casi como si le tuviera miedo. Por una fracción de segundo, Bell se preguntó si lo que había hecho antes había dejado una marca fuerte, pero cuando notó cómo Nakul parecía evitar las llamas por completo, frunció el ceño un poco antes de volver a concentrarse. 40 segundos. Ahora. Saeta de fuego, susurró mientras las llamas resultantes envolvían la lanza, danzando alrededor de su asta e iluminando los jeroglíficos grabados a lo largo. Una luz blanca brillante se mezclaba a la perfección con el naranja de las llamas. Mandú Tenebre. Bell rápidamente volvió toda su atención hacia Nakul al oír el hechizo como pudo sin interrumpir su concentración, pero no tuvo tiempo de pensar antes de que su mundo pareciera estar envuelto en un mar de pura oscuridad. No podía ver, no podía oler. Bell casi perdió el foco cuando sintió que algo le perforaba el hombro mientras se movía al azar, clavándose ligeramente en él mientras Bell instintivamente alcanzaba y agarraba lo que fuera y lo sacaba antes de tirarlo con fuerza. Espera, él sintió eso. Bell volvió a cerrar los ojos mientras usaba su sentido del tacto, recordando su tiempo en el infierno abrasado. Algo se movió detrás de él al inclinar su cuerpo lo suficiente como para que pasara inofensivo, mientras su mano libre se alzaba y lo agarraba con fuerza. Sin querer soltar lo que supuso que era la espada de Nakul, rápidamente tiró de él y lo arrojó sobre su cabeza como un muñeco de trapo en un arco, estrellándolo contra el suelo mientras sentía los temblores del resultado. De repente, su visión se aclaró cuando vio a Nakul escupiendo sangre justo a tiempo antes de buscar algo en su cinturón. Bell vio cómo su mano se cerraba con fuerza al tiempo que algo se hacía añicos, a juzgar por el sonido que escuchó a continuación. Nakul comenzó a dispersarse al instante, desapareciendo. Magia catalizadora, concluyó Bell mientras los puntos se alineaban. No se le ocurría otra explicación.
Ahora, ¿cómo contrarrestarla primero? Necesitaba averiguar qué estaba usando Nakul. Los catalizadores siempre utilizaban algún elemento que contenía algún tipo de elemento o sustancia mágicamente reactiva. Algo similar a los cristales de tormenta de Bel, creados mediante el misterio, o la esencia del árbol sagrado, que era altamente mágica en sí misma. Entrecerrando los ojos mientras su espalda bajaba ligeramente mientras su intuición comenzaba a brillar, se movió hacia un lado antes de girar la lanza 180 grados, interceptando otro proyectil entrante con la culata del arma, enviándolo a volar antes de explotar inofensivamente. Se está volviendo predecible. Entrecerrando los ojos mientras recordaba sus ataques anteriores, una bomba fue seguida por... Bel se dio la vuelta y un dardo pasó zumbando justo debajo de él mientras lo agarraba con cuidado en el aire antes de aterrizar sobre sus pies. Nakul, por todo lo sucedido hasta ahora, claramente dependía de trucos con oponentes más fuertes para debilitarlos a su nivel o inferior. Aunque funcionaría con la mayoría. Agachándose, su mano se elevó rápidamente mientras su mente se encendía. Sus labios se movieron al unísono mientras una saeta de fuego se elevaba. Al atravesar la niebla, la sustancia negra y polvorienta pareció alejarse despavorida. Los fragmentos con los que impactó se aglomeraron violentamente antes de caer al suelo. Sensible al calor, señaló Bel. Sus trucos funcionarían con la mayoría de la gente, pero algo que Bel había perfeccionado era su talento para el crecimiento. Más específicamente, su increíble capacidad de aprendizaje. Lo que a otros les llevaba meses dominar, a él le llevaba días. Lo que a cualquier otro le llevaba años aprender, él lo absorbía en meses. El reconocimiento de patrones era uno de los conceptos a los que aplicaba su capacidad. Tras perfeccionarlo durante tanto tiempo, era capaz de interpretar a un oponente mucho más rápido de lo que debería ser posible. No tenía ni de cerca el monstruoso talento de Alfia, según lo había descrito Ereus, pero era algo parecido. Cada vez que pensaba en ello, no podía evitar reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de ser el hijo de su hermana sin talento, bendita sea su madre, también tenía aspectos de Alfia en él. Mirando hacia abajo a su lanza, en la pausa entre los ataques, notó el cambio de tono del fuego, como partes de este se habían vuelto blancas y se estaban extendiendo al resto. 1 minuto, 23 segundos, contó antes de esquivar hacia un lado una espada que se materializó detrás de él, intentando quitarle la cabeza antes de disiparse una vez más. El ojo de Bel tembló mientras su mundo daba vueltas por un instante antes de apartarlo. Los efectos restantes del veneno que no pudo eliminar estaban empeorando. Que Bel peleara con Nakul mientras el veneno todavía estaba en su sistema tampoco ayudaba. Una y otra vez, Nakul intentó diferentes ataques, intentando combinarlos en diferentes combinaciones, pero por cada ataque que se acercaba, el siguiente fallaba incluso en sorprender a Bel. El tiempo transcurría, segundo a segundo, mientras 1 minuto y medio se convertía en 3, luego en 4, mientras los dos combatientes zigzagueaban y diezmaban el campo de batalla con combinaciones de ataques. Explosiones, rayos de fuego y ataques devastadores, uno tras otro, poco a poco empezaron a volver casi irreconocible todo el entorno a su alrededor. Al pasar los 6 minutos, Bel comenzó a prepararse. Las llamas, ahora de un blanco puro e intenso, parecían desbordar una fuerza bruta mientras los jeroglíficos danzaban en una miríada de colores. Fue la primera vez que cobró tanto por este ataque, y a pesar de la determinación de Bel, casi tenía miedo de las consecuencias. Recordó lo ocurrido en la tumba de Antares. La forma en que la lanza se había abierto paso a través del suelo y ascendido al cielo con facilidad sin usar habilidades adicionales. Como, cuando luchó contra Asterius, había aniquilado casi todo el piso 50 con Argovesta, incluso con el toro absorbiendo la mayor parte de la capacidad destructiva del ataque. ¿Qué clase de destrucción causaría sin tales circunstancias? Bel se hizo esa pregunta por un instante entre los ataques de Nakul antes de volver su mirada hacia donde la niebla de su oponente era más densa. Ya basta de recuerdos. Inclinó la cabeza, golpeando una muñeca cuando se materializó y enviando la bomba que tenía en las manos volando hacia los lados. 7 minutos. Haciendo girar su lanza mientras las llamas blancas y doradas brillaban con un blanco puro, la apuntó hacia abajo mientras su azote salía disparado de él.
Sabía que esto iba a doler, vaya, probablemente le rompería los huesos si acaso, pero si eso significaba derrotar a Nakul, entonces con gusto haría ese sacrificio. Aquí no pasa nada y con ese pensamiento, la lanza se movió. Igual frente norte igual. Finn se había movido fuera de las puertas de la ciudad mientras estaba allí con su lanza, observando cómo la figura, ahora que estaban lo suficientemente cerca para escucharlo si hablaba, era un elfo muy familiar. Tendría que haber sido la persona más distraída de Hekai para no reconocer a la mujer que servía platos en la taberna que tanto amaba su diosa, dado lo mucho que comían allí. No, tendría que tener problemas de memoria para no reconocer ese cabello rubio y esos ojos penetrantes. Finn era todo menos tonto, y durante todo el tiempo que había pasado cenando en la anfitriona de la fertilidad, había sabido casi todo el tipo de camareras que trabajaban allí. El lugar parecía tener la costumbre de recoger a perros callejeros con una fuerza impresionante. Perros callejeros con un pasado oscuro. Lunoire Faust nació como nativo del imperio y eventualmente se convirtió en un cazarrecompensas y creció hasta un nivel 4 conocido como Fausto. Chloe Rollo, de padres desconocidos, era una ex asesina de nivel 4 que solo falló en una misión conocida hasta la fecha, la de Shakti Varma. Su apodo era Rollo. Anja Fromel fue la más fácil de investigar. Ex miembro de la familia Freya y hermana de Vanna Freya, Allen Fromel. Tras abandonar parcialmente la familia, comenzó a trabajar como anfitriona de la fertilidad. Y por último, Julion. Ella tampoco había sido difícil de descifrar. El último miembro vivo de la familia Astraea, el viento Vendavale, quien había masacrado sin ayuda a la familia Rudra y a todos sus asociados, conocidos o potenciales, no había importado. Mientras Finn observaba a la elfa, que había minorado el paso y lo observaba, se preguntó qué querría allí. La última vez que lo comprobó, solo deseaba vivir el resto de sus días en paz en esa taberna, y él la había dejado, dado que había sido fundamental, no, indispensable, en el colapso de Vilus en aquel momento. Se merecía descansar, y mientras el público desconociera su identidad, la dejaría allí. Viento vendaval, dijo Finn tras una pausa en sus pensamientos, cuando el elfo finalmente se detuvo frente a él. ¿Te das cuenta de que esta es una fortaleza militar de horario ahora mismo? Preguntó, ladeando la cabeza con una sonrisa. El elfo asintió después de un momento antes de suspirar. Sí, dijo antes de dudar. Finn simplemente esperó pacientemente mientras ella parecía ordenar sus palabras. Movió la boca sin que salieran palabras antes de que finalmente pareciera reunir el coraje para decir lo que pensaba. Necesito ayuda. Eso solo sirvió para hacer que el vagabundo inclinara la cabeza un poco más hacia un lado mientras se reía entre dientes. Eso es bastante precario. Como podrán apreciar por el estado del fuerte, estamos bastante ocupados, así que no somos los más capacitados para ayudar. Además, estamos bajo una orden del gremio oficialmente autorizada para combatir al imperio. Lo entiendo, aunque tú no lo entiendes. Necesito ayuda para traer de vuelta a un amigo. Ryu se mordió los labios mientras intentaba desesperadamente encontrar algo para convencer a Lovit. Sabía que ella sola no podría lograr lo que quería. Esta era su única opción. Esbel, se corrigió al pronunciar su nombre. Se está destruyendo a sí mismo y griega. Quiero ayudarlo a recobrar el sentido común, pero no puedo hacerlo sola. Se detuvo cuando Finn tarareó, su expresión se tornó más seria al bajar la mirada y se llevó una mano a la barbilla, pensativo. «De verdad», murmuró. Sabía que eran amigos, lo cual era obvio, pues los había visto interactuar antes. Era raro que la elfa sonriera de verdad, y haberla visto hacerlo en su presencia en los últimos 2 meses, e incluso 15 años atrás, hacía indiscutible que no eran simples conocidos. Sí. B, es un nivel 8. ¿Subió de nivel? Finn la interrumpió, parpadeando mientras ella se detenía antes de asentir. Lo ha hecho, y tal como está ahora, ni siquiera Otar podría derrotarlo solo, afirmó Ryu como si fuera un hecho indiscutible. Finn también comprendió por qué lo veía así. Belcranel era mucho más poderoso de lo que debería, y como ahora era nivel 8. Es como si aquella época se repitiera otra vez. Recordó la impotencia que habían sentido bajo la bota de las familias Zeusiera. Su poder puro e inigualable les provocaba escalofríos con su sola presencia.
Entiendo tu deseo de ayudar a un amigo, pero ¿qué gano yo con ello exactamente? Por lo que veo, estaría gastando recursos en algo que prácticamente no me beneficiaría. Finn levantó la vista y sonrió justo cuando Ryu se tensó un momento antes de relajarse. Su familia está participando en la guerra, y creo que si estuviera en su sano juicio, haría lo que fuera para protegerlos. Ella sabía que era cierto, sabía que Bell se preocupaba por su familia mucho más que nadie. Después de todo ni siquiera había conocido a ninguno de sus familiares biológicos, así que eso era un hecho. Supongo que es un incentivo bastante grande. La posibilidad de recibir ayuda de un nivel 8, no, estaría más o menos confirmada. La familia Temis es una de las 3 familias al frente de la guerra. Tienen su propia orden del gremio para participar. Finn reflexionaba sobre diversos temas mientras calculaba los riesgos y las posibles pérdidas o beneficios de seguir adelante con lo que solicitaba el viento vendavale. Dime antes de decidir, ¿cómo crees que puedes lograr esto? Preguntó, clavando la mirada en Ryu con gesto calculador. Para hablar con él, o derrotarlo, dijo mientras Finn parpadeaba ante la última. ¿Derrotarlo? ¿No acabas de decir que Otar no podía derrotarlo? Replicó Finn. Ryu por su parte no dudó ni un segundo y asintió. Solo, sí, pero si todos unieran fuerzas, la familia Loki y Freya junto con los miembros de la familia Temis que están aquí, se detiene mientras deja que Finn asimile esas palabras. No era un mal plan en sí. Si bien la era de los dioses priorizaba la calidad sobre la cantidad, si existía una cantidad junto con cierto nivel de calidad, podía dominar a un solo aventurero de mayor calidad, tanto como admitir que Belcranel era de mayor calidad que cualquiera de ellos le dejó un sabor amargo en la boca. Si lo conseguían, su ayuda directa sería indispensable. Él solo había interrumpido toda su red de información y suministro, y había masacrado a un gran número de sus soldados, junto con un gran número de sus fuerzas de primera clase. Si tuvieran su ayuda. Mientras pensaba en ello, Finn dejó escapar un profundo suspiro. Como desees, respondió Finn, y a Ryu le tomó un momento asimilar la respuesta, pero cuando lo hizo, su hombro se relajó, dejando ir la rigidez que había invadido toda su postura mientras esperaba con la respiración contenida. Gracias, susurró con la voz más ligera mientras no podía evitar sonreír. Ven, necesito informar a quienes ayudarán, y creo que tú también deberías estar allí. Yo, claro, lo que Ryu estaba a punto de decir se interrumpió cuando el suelo a su alrededor tembló y el cielo se iluminó con más intensidad, como si fuera de día por unos instantes. Ambos se tambalearon ligeramente mientras las paredes se sacudían como si algo hubiera sacudido el continente con la suficiente fuerza como para afectar las placas tectónicas. El temblor persistió por unos momentos antes de disminuir lentamente, dejando a los dos parados allí confundidos mientras se miraban el uno al otro, preguntándose en silencio si sabían lo que acababa de suceder. Ninguno de los dos y, honestamente, estaban un poco preocupados por descubrirlo. Igual horario, mansión Archean igual. Mientras Erebus estaba sentado allí con su libro en la mano, Astraea sentada cerca mientras ella misma sonreía a un pergamino, la totalidad de horario pareció temblar momentáneamente, haciendo que cada mueble y toda la mansión vibraran mientras pequeños, diminutos pedazos de polvo caían desde la parte superior de los muebles que estaban todos iluminados por una luz blanca en la distancia. Astraea, por su parte, pareció parpadear, sin moverse ni un centímetro mientras esperaba antes de mirar por la ventana, parpadeando de nuevo cuando vio algunas personas en las calles abrazadas a las paredes y algunas en el suelo. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, hacia el este, donde si uno miraba con atención, podría ver las montañas Alf. A su izquierda, desde su perspectiva, una enorme nube se había alzado del suelo. Algunos fragmentos se iluminaban blancos a ratos mientras ella la miraba, parpadeando. Erebus, murmuró mientras el dios miraba hacia la nube, observándola fijamente. Eso fue. Continuó antes de volver a mirarlo, ligeramente sorprendida. Lo más probable. Es el único que conozco que puede alcanzar ese tipo de poder con las combinaciones adecuadas, respondió el dios mientras la diosa de la justicia miraba hacia atrás, su tez palideciendo un poco ante la información. Ella estaba empezando a entender por qué Erebus creía lo que creía. Igual bosque de risa igual.
Bell aprieta los dientes mientras saca toda la fuerza que puede en su estado debilitado, estrellando la lanza contra el suelo y incrustándola mientras el sonido del aire congelándose momentáneamente se quedó por una fracción de segundo antes de que el suelo explotara en un infierno de fuego, extendiéndose amplio y lejos, mientras el brazo de Bell se hacía añicos, pero a pesar de ello, se mantuvo firme mientras la luz blanca envolvía todo junto a las llamas que intentaban quemarlo incluso a él. Desde la distancia, se observó una enorme explosión que sacudió el suelo violentamente. Una explosión de llamas blancas que se extinguió lentamente, iluminando todo a su alcance, tiñendo el paisaje de blanco mientras Bell perdía el equilibrio, al parecer finalmente recuperando la fuerza aplicada y desintegrándose. Lo que siguió fue que lo enviaron volando hacia el suelo con la suficiente fuerza como para perder por completo el sentido del entorno mientras todo el aire era expulsado de él, los huesos se rompían incluso más que su brazo destrozado mientras su piel se quemaba levemente, pero permanecía relativamente protegida debido a su habilidad. Finalmente, sin embargo, la fuerza disminuyó, dejándolo tendido allí mientras gemía suavemente, con todo su cuerpo dolorido por el ataque. A pesar de haber usado una enorme cantidad de mente y resistencia, de alguna manera aún se sentía lo suficientemente fuerte como para levantarse. Se puso de pie con el brazo intacto, agarró su lanza y miró a su alrededor antes de abrir los ojos de par en par. Destrucción, eso era todo lo que lo rodeaba. Donde antes el paisaje había sido chamuscado y quemado, con pedazos de tierra destrozados o hechos jirones, ahora simplemente nada. A su alrededor no había nada más que un páramo mientras se encontraba cerca del centro de un cráter lo suficientemente amplio y lejano como para saber que le faltaban unos pocos kilómetros en cada dirección para llegar al borde del cráter. Se le escapó una risa incrédula de la que se arrepintió inmediatamente porque le dolían las costillas. Las costillas no, pensó, riéndose para sus adentros de su suerte. ¿Por qué siempre eran las costillas? Dejando de pensarlo, miró a su alrededor una vez más, contemplando de nuevo la vista, y negó con la cabeza. No había forma de que nadie ni nada sobreviviera a eso. Se lo comería. Tos. Bell parpadeó mientras giraba la cabeza hacia un lado para ver algo que no podía explicar. Allí, enterrado contra el suelo, yacía la misma persona con la que acababa de pelear, sin piernas, con una mano desaparecida y con todo su costado izquierdo quemado hasta quedar crujiente. Bell estaba tan sorprendido que ni siquiera se dio cuenta de lo cerca que estaba de la muerte del asesino. Su respiración era superficial, tragando desesperadamente cada gota de aire que sus pulmones dañados podían absorber. Era, sinceramente, una visión lamentable. Nakul, un nivel 7 que se reduce a tal estado. Bell se congeló ante ese pensamiento mientras pensaba en la familia Seussiera era. ¿Fue esto lo que experimentó? Pensó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Era esto lo que veía mientras destruía sus familias, reduciendo a niveles 7, 8 e incluso a un nivel 9 a estados lamentables? Bell se sintió poderoso, invencible incluso en algunos aspectos, sin embargo, se sintió vacío al pensarlo, no se sintió horrorizado. Y en ese momento, no pudo evitar sentir miedo ante lo que era capaz de hacer. Los de nivel 7 eran como semidioses para algunos, capaces de hacer temblar el suelo kilómetros y kilómetros con solo sus puñetazos habituales. Bell tragó saliva mientras miraba su brazo destrozado, luego su mano aún funcional, con la expresión tensa antes de apretar el puño. Tendría que tener cuidado de ahora en adelante, si este no era ni siquiera su ataque definitivo contra un argovesta de 8 minutos, entonces. Realmente necesitaba controlar la fuerza de sus ataques. En ese momento, necesitaba controlar mejor su poder, pero eso, miró a Nakul, con una expresión fría de nuevo, podía esperar. Cojeando, Bell agarró su lanza cuando finalmente llegó, elevándose sobre la figura en el suelo que con fuerza giró la cabeza para mirarlo. Tú, monstruo, tosió mientras Bell lo miraba fijamente. En cierto modo, asintió, ahora mismo se sentía como un monstruo, pero ni siquiera se inmutó en su mirada fija. Vamos, hazlo, PR, fue interrumpido cuando la lanza se estrelló contra su pecho y atravesó su corazón, la sangre brotó de la boca del asesino mientras Bell observaba mientras sus ojos se apagaban lentamente hasta que la esencia misma de la vida desapareció de su mirada.
Por un largo momento, Bell simplemente se quedó allí parado antes de sacar la lanza de su pecho, enfundarla en su espalda antes de darse la vuelta, cojeando y dejando que el cuerpo se pudriera con el resto en el páramo. Por un momento, Bell se detuvo cuando un pensamiento vago le vino a la mente. Esperaba que la chica que Nakul había usado escapara, realmente lo esperaba, pero su corazón se sintió pesado por la culpa ya que no pudo evitar darse cuenta de que ella no se habría alejado lo suficiente para evitarlo por completo. Cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. Su poder lo había hecho, no. Podría haber causado la muerte de una inocente, él podría haberla matado. Una niña que apenas tuvo tiempo de experimentar la vida. Su garganta se obstruyó mientras apretaba los puños, el miedo que sentía hacia sí mismo creció con la comprensión antes de continuar caminando. Era algo con lo que tendría que vivir, por difícil que fuera. Solo un hombre más en la larga lista, fue su último pensamiento antes de seguir caminando, con el cuerpo destrozado y magullado. Tenía que volver a casa, necesitaba sanar. Apartando todos los pensamientos, se dirigió hacia su objetivo, y sin atreverse a pensar en nada más, no fuera que el peso de sus pecados lo aplastara. La separación. Igual frente central igual. Temprano por la mañana, el viento producía un zumbido constante y suave mientras el sol asomaba por el horizonte, bañando el paisaje y el fuerte con una hermosa mezcla de cálidos colores. Fiona se apoyó en la barandilla, contemplando el paisaje, absorta en sus pensamientos mientras su cabello ondeaba suavemente de una manera casi etérea. No habían pasado 2 horas desde que su padre había informado a todos que había surgido un asunto importante que requeriría la atención de todos los ejecutivos de las familias Loki y Freya, y detendría su avance por el momento. Había sido una sorpresa, ya que el repentino cambio de enfoque no era propio de Finn, sobre todo cuando todo parecía estar en calma. Fiona había notado que, cuando él expuso un razonamiento vago y prometió más detalles más tarde, se mostró algo cauteloso, incluso reticente. La información que les había proporcionado con tan poca antelación simplemente había sido que, si no actuaban con rapidez, no tendrían la oportunidad de volver a aprovechar esto hasta que la guerra terminara. Eso, en cierto modo, la chica de cabello negro podía entenderlo. Actualmente, se encontraban en un momento de calma entre batallas, o más precisamente, en el ojo del huracán de la guerra. Habían tomado los fuertes y habían cortado el control de Cayus sobre la parte oriental del territorio de Raquías. Eso obligó a Cayus a esperar, pero no iba a esperar eternamente, de ahí la necesidad de apresurarse. Así que, a pesar de las quejas y quejas de la familia Freya por tener que seguir las órdenes de Finn, todos acordaron converger en el fuerte del frente central, ya que era el centro de todos. Se esperaba que llegaran esta tarde ya que no estaban siendo retrasados por miembros de nivel inferior ni por equipaje. Fiona suspiró y negó con la cabeza. Miró hacia abajo y vio a Ottar entregándole su gran espada a uno de los herreros. El boaz gigante había llegado la noche anterior, sin ninguna explicación de lo ocurrido con Narvi, pero no eran tan estúpidos como para intentar armar un escándalo con los hermanos Gulliver y Dainsleif, así que dejaron el asunto ahí por ahora. Oye, Fiona casi saltó al oír la voz mientras se daba la vuelta rápidamente y parpadeaba al ver a Hanor parado al borde de la puerta del balcón. ¿Qué haces?, preguntó mientras Fiona miraba hacia atrás por el borde antes de suspirar. Solo, estaba pensando, la verdad es que ni ella misma lo sabía. Era una mezcla de sentimientos, la verdad. Suena complicado ante eso, Fiona resopló. Claro, supongo que lo sería para ti, bromeó, con una sonrisa burlona en sus labios mientras Hanor parpadeaba, poniéndose un poco rojo de vergüenza, pero tomándolo con buen humor, riéndose junto con ello. ¿No lo sabrías? Durante un largo rato, los dos se quedaron mirándose fijamente antes de estallar en carcajadas. Después de unos instantes, Hanor negó con la cabeza y se apoyó también en la barandilla. Entonces, ¿en qué estabas pensando? Fiona, sinceramente, no sabía cómo expresarlo con palabras. Tenía la mente hecha un desastre con tantas cosas sucediendo. Toda esta guerra es un contribuyente importante además de lo que está pasando con la familia Themis, su ocultamiento de información en la mazmorra a pesar de los razonamientos, Ottar y la familia Freya y encima de todo eso, lo que sea esta cosa entre ella y Hanor.
La estaba afectando de manera exasperante y, a pesar de todo, no podía evitarlo. Tras un largo momento, Fiona suspiró, intentando ordenar las palabras antes de hablar. Creo que en parte estaba pensando en lo que vendrá después de todo esto, señaló hacia el fuerte. Claro que protegeríamos a nuestros seres queridos, pero... Bajó la mirada y frunció el ceño. Sí, a veces me pregunto lo mismo. Mamá está en coma, papá está, bueno, Hannor se quedó en silencio, con la cabeza ladeada, pero ella vio la tristeza en sus ojos antes de que pudiera reaccionar. Le dolió el corazón cuando, instintivamente, extendió la mano hacia él, pero se detuvo, vacilando, flotando allí un instante. Finalmente, el momento desapareció y el niño regresó, habiéndose recompuesto después de una respiración profunda, mientras Fiona se veía obligada a dejarlo ir. Pero sí entiendo cómo te sientes, Fiona sintió lentamente antes de girarse para mirar hacia el fuerte. Un silencio reconfortante invadió al dúo. Ninguno de los dos sintió que fuera necesario decir nada más sobre el tema, simplemente disfrutaron la vista junto con la ligera brisa en su piel. Sin embargo, lo que más importaba en ese momento era, sin duda, la compañía. Aumentó el ambiente lo suficiente como para tranquilizar incluso a los más recelosos, a pesar de que, admitámoslo, hacía poco que se conocían. Honestamente, unos pocos meses no es tanto tiempo, y no han tenido muchas oportunidades de interactuar aparte de las raras ocasiones en que se encontraron o ahora, durante la guerra. Hannor casi rió entre dientes mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios, mirando a la pelinegra que estaba a su lado mientras su mente divagaba. Esto era una guerra, un lugar de conflicto, sufrimiento y crueldad. Sabía, a pesar de su optimismo, que uno no puede ir a la guerra sin quedar marcado. Las imágenes de los cadáveres que había visto esparcidos por las calles pasaron por su mente, él perdonando a la gente porque no podía soportar matarlos, pero sobre todo, la forma en que algunos de los cadáveres estaban claramente mutilados mucho más de lo necesario. Extremidades cortadas, estómagos abiertos que revelan tripas y trozos enteros de carne arrancados con más sangre de la que uno podría estimar con precisión. Las calles y los edificios intactos estaban prácticamente cubiertos de ella, y lo peor de todo, algunos de los cadáveres eran aventureros. Probablemente reclutas de familias a quienes se les ordenó participar. Lo más probable es que esto significara que los participantes no estaban dispuestos a participar. El pensamiento le retorció las entrañas, el corazón se le encogió mientras, sin darse cuenta, se mordía los labios y sus ojos se pusieron vidriosos mientras las imágenes pasaban por su mente. Hannor parpadeó al percibir la voz de su compañera, sacudiendo la cabeza y volviéndose hacia ella. ¿Sí? Genial, tartamudea. Justo lo que necesita en esta situación. Parecías un poco distraído. Honestamente, consideró decir la verdad, pero eso, era difícil. Pensaba en lo que había visto, imaginaba hablar de ello, reviviéndolo. Dios, empezaba a entender por qué a su padre y a su tía les costaba detallar algunas de las cosas que habían vivido. Esto parecía una tortura. Lentamente, empezó a negar con la cabeza antes de volver a prestar atención. No, prefiero no hacerlo. Está bien, lo miró preocupada antes de cambiar de tema rápidamente. ¿Para qué crees que mi papá está llamando a todos? Honestamente, el joven medio elfo podría besarla ahora mismo con el alivio que sentía de que realmente lo hubiera dejado caer. No lo sé. Podría ser cualquier cosa, pero definitivamente es crucial en un sentido estratégico si está reuniendo a todos nuestros pesos pesados, dijo Hannor mientras Fiona tarareaba. Sí, todos los ejecutivos de cada familia. Eso incluye a todos los de nivel 6 en adelante. No, espera, ¿no estamos invitados también? Sí, ahora que lo pienso, lo éramos. Mencionó a todos los ejecutivos y luego nuestros nombres específicamente, y a mis hermanos. La cabeza de Hannor daba vueltas mientras sus ojos se abrían lentamente al unísono con los de Fiona, y ambos se miraron bruscamente al darse cuenta. Campana. Papá. Los dos hablaron a la vez, y con esa revelación, surgió otra. Si tenía que ver con él, y llamaron a todos los ejecutivos. Esto no fue una negociación. Fiona empezó a sudar a mares mientras Hannor se encontraba en una situación similar. Fue un llamado a las armas.
igual horario, mansión Archean igual. Decir que Asuka estaba furiosa era quedarse corto. Ya estaba frustrada con el hombre al que admiraba por encima de todos, pero entrar por la puerta principal de la mansión con cara de muerta casi le reventó la burbuja. Caminando de un lado a otro mientras se mordía el labio, mientras Finn hacía todo lo posible para ayudar a curar sus heridas con Erebus sentado frente a ellos en el sofá, sintió los ojos de Bell siguiéndola mientras caminaba. Un día, comenzó Asuka, con voz baja y casi gruñendo mientras se giraba hacia él con un gruñido. Un día fue suficiente para que casi murieras. Ni siquiera piensas en cómo nos haría sentir eso. ¿Cómo nos afectaría? Su voz se fue haciendo cada vez más fuerte a medida que hablaba, pasando de un gruñido silencioso a un grito estridente. Asu. No. No me alcanzarás, Asuka. Tú, más que nadie, deberías saber que este camino, esta búsqueda, solo conduce a dolor y sufrimiento. ¿Qué esperas que pase una vez que termines? ¿Sentirte satisfecha? ¿Completa? Por cada palabra que pronunciaba, daba un paso más cerca antes de estar frente a él, devolviéndole la mirada sin retroceder ni un segundo. No intentes sermonearme, Asuka. La última vez que lo vi, yo era la que tenía más experiencia aquí. Pues demuéstralo. Porque, por lo que veo, te comportas como un niño preadolescente. Sí, casi matan a tu esposa, sí, has perdido mucho en tu vida. Pero eso no te da derecho a dejar que tu sed de venganza destruya todo lo demás que tienes. ¿Y qué? Se supone que dejo a Caius libre. Bell finalmente explotó, poniéndose de pie de un salto mientras miraba a Asuka con enojo. Y, para su crédito, a pesar de su aura de nivel 6, su azote y su figura intimidante, no mostró señales de flaquear, salvo una gota de sudor. ¿Y quién dijo eso? Siseo. ¿Crees que Caius saldrá impune una vez que las fuerzas de horario entren en Rakia? No harán lo suficiente, gruñó la última parte antes de respirar profundamente y sentarse. ¿En serio? ¿No es suficiente? ¿Qué vas a hacer? ¿Matarlo a él y a todos sus comandantes? ¿A todo su ejército tú solo? He matado a Nakul. Sus palabras congelaron instantáneamente a todos, incluida Fina. Nakul ha muerto. Exclamó el Chientropo mientras la mente de Asuka daba vueltas. De ahí es, de dónde vinieron estas heridas. ¿Qué? ¿Creías que los había hecho yo sola? Bell se encogió de hombros. No. Creí que te habías topado con un ejército. Asuka levantó las manos. Entonces ahora piensas que soy estúpido. Está claro que tienes que serlo, teniendo en cuenta lo irritantemente terco y estrecho de miras que eres. Silencio. Erebus interrumpió la discusión con una agudeza impecable. En este momento, ambos se están comportando de forma inmadura. Bell, como dije, no interferiré e incluso aprobaré algunas de sus acciones, pero como todo en la vida, hay partes de lo que dijo con las que estoy de acuerdo. Le habló con dureza antes de volverse hacia Asuka. Asuka, el simple hecho de que alguien no esté de acuerdo con tu punto de vista, significa que está equivocado. ¿Acaso eso no va en contra de la libertad de expresión y de creencias en la que el lejano oriente cree profundamente? Deberías saberlo, emperatriz. Bell giró la cabeza con el ceño fruncido, pero cerró la boca mientras Asuka bajaba la cabeza, sintiéndose debidamente castigada. Tenía razón en sus palabras, y aunque a ella no le gustó, no tenía reproche. Era simplemente una dura verdad. Ahora, ¿por qué no hablamos de algo más productivo? ¿Qué vas a hacer ahora? Nakul ha sido tu objetivo durante bastante tiempo. Sin él, solo quedan Caius y Varede. Bueno, Erebus tiene razón. ¿Tienes algún plan para Varede o Caius, por cierto? Preguntó Asuka después de un momento. Sus palabras, cargadas de una brusquedad que dejaba claro que seguía en desacuerdo con él, pero que por ahora lo aceptaba. Tengo una pista. Nakul mencionó algunos detalles importantes que seguiré. ¿Qué detalles? Bell Cranel, lo juro por todos los dioses de Hekai, si no responde, Asuka comenzó a enfurecerse antes de que Bell la interrumpiera. Bien, ella había usado un artefacto para crear abominaciones con una fuerza cercana al nivel 5. Asuka casi tropieza en el aire cuando hizo una doble toma. ¿Nivel 5? ¿Hablaba en serio? ¿Abominaciones? ¿Qué abominaciones?
Preguntó Erebus inclinándose hacia adelante, visiblemente intrigado al ver la mirada de Bell. No lo sé, porque no he encontrado ninguno, pero al parecer están hechos de personas y se pueden producir en masa. No, no lo habrán conseguido, ¿verdad? Bell parpadeó al ver a Erebus rascarse la barbilla, pensativo, con la mirada fija en su regazo. Erebus, ¿tienes idea de a qué me enfrento? Preguntó Bell mientras el dios lo miraba. No estoy seguro, es solo una idea. Sabes, he estado leyendo mucha literatura sobre historia, mitos y teorías, y uno de esos mitos trataba sobre un artefacto artificial retorcido creado por un individuo demente hace unos 1300 años en el lejano oriente. No. No puedes hablar en serio. Asuka giró la cabeza hacia Erebus con una mirada de horror absoluto mientras Fina seguía completamente concentrada en limpiar adecuadamente una de las muchas heridas de Bell. Lo soy. Es lo único que lo iguala, según mi conocimiento. No existe ningún otro artefacto que pueda retorcer y transformar por completo a un ser vivo de esa manera. Pero, es impenetrable. No es nada. Bell frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Bien, ¿alguien puede darme una pista sobre qué es este artefacto? Asuka y Erebus intercambiaron una mirada antes de que el dios se inclinara hacia adelante. Escucha, Bell. Los artefactos son piezas de equipo increíblemente complejas y difíciles de manejar. Más poderosos que cualquier otra arma, salvo las de origen divino, pueden revolucionar batallas enteras en un instante, de forma similar a como lo hacen los aventureros de primera clase, pero esto que este loco creó se detuvo cuando Asuka negó con la cabeza. La criatura más retorcida y vil jamás creada por los mortales. Nadie sabe cómo lo logró, pero el resultado casi arrasó con todo el lejano oriente. Si no hubiera sido por un golpe de suerte, el lejano oriente quizá no existiera hoy. Está bien, suspiró Bell mientras intentaba ser paciente con ellos, y esa paciencia fue recompensada. Se llama Pravrum Incursus, que se traduce libremente como don de la maldición. Es un artefacto que usa piedras mágicas de monstruos e incluso almas mortales y las transforma en otras para fortalecerlas, solo que las transforma en algo diferente, transformándolas en una forma grotesca que solo busca muerte y destrucción, una abominación. Mientras las palabras se abrían paso lentamente por la mente de Bell, sus ojos se abrieron de par en par con horror al comprender las implicaciones. Forzar piedras mágicas de monstruos a alguien para fortalecerlo. ¿Cómo podía alguien pensar que era buena idea? Estas cosas arrasaron el antiguo imperio oriental hasta dejarlo en ruinas durante casi 600 años y abrieron las puertas a la corrupción que tú acabaste. Si bien la mayor parte de las partes orientales del continente pertenecieron al lejano oriente, perdimos esa tierra después de que el loco creara esa cosa, espetó Asuka. Pero espera, ¿cómo lo consiguió Caius? ¿No debería haber sido destruido? Preguntó Bell. No, mira, aquí está lo interesante. Al parecer, intentaron destruirlo por todos los medios posibles, pero ni siquiera le hicieron un rasguño, explicó Erebus, visiblemente intrigado. ¿Nada? Preguntó Bell mientras Asuka negaba con la cabeza. Nada. Explosivos, magia, incluso otros artefactos especializados para la destrucción. Nada funcionó. Bell estaba un poco perplejo. Sabía que nada era indestructible. Ya había abordado ese problema, así que su espada debería funcionar, pero si otros artefactos no. Espera, ¿eso significa que tiene el atributo Durandal? Preguntó. Si así fuera, su espada definitivamente debería funcionar, pues ya había demostrado ser capaz de cortar semejante cosa. No, empezó a decir Erebus, sacudiendo la cabeza y dejando escapar un profundo suspiro. Durandal es algo que solo se conoció tras el descenso de los dioses. Es algo creado a partir de licor, y aunque existiera antes, no es del todo inquebrantable. Aún puede astillarse, lo que significa que aún puede romperse. Nadie ha encontrado ese umbral sin medios alternativos, como tú. Agitó el brazo hacia él cuando Bell captó la idea. Entonces, ¿dices que ni siquiera se astilló? Ese es el caso. Si no puedo destruirlo, al menos tengo que quitárselo de encima a Varede. Ella es la mente maestra detrás de estos abominables. No, Nakul los llamó caminantes del ocaso, se corrigió Bell.
Si puedo hacer eso, cortaré su fuente y sus números comenzarán a disminuir, tarareó Bell para sí mismo, con la mente dando vueltas mientras lentamente comenzaba a armar un plan de acción o al menos la forma de uno. Bell, lo que sea que estés pensando ahora mismo, asegúrate de pensarlo bien, comenzó Erebus, y cuando Bell estaba a punto de interrumpirlo, Fina tiró del hilo que estaba usando para cerrar una laceración en su cadera, callándolo mientras le daba una sonrisa inocente. Traidor, pensó Bell, pero lo dejó pasar mientras Erebus continuaba. Preferiría que no entraras por la puerta como lo hiciste hoy, a punto de desmayarte. Descansa un día y reflexiona. Al menos así podemos asegurarnos de que no mueras ahí fuera. Honestamente, mientras esa parte de él, sedienta de venganza y de eliminar la amenaza a su familia, le gritaba que no escuchara, que fuera a destrozarlos, dudó. Las miradas suplicantes de Asuka, la forma en que la respiración de Fina casi se detuvo esperando su respuesta, y la mirada expectante de Erebus. Cerrando los ojos, imaginó lo que Elor habría querido, pensando en lo que diría en esa situación, y, sinceramente, ya podía imaginársela. Gritándole que se sentara o le traería el infierno encima. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras la presión en su corazón disminuía temporalmente y asintió. Está bien, descansaré un día, pero no más. El suspiro de alivio que salió de Fina fue fuerte, pero fue completamente eclipsado por la forma en que Asuka prácticamente saltó hacia él con un abrazo de oso, murmurando algo sobre que finalmente tenía algo de sentido común. Esto se sentía bien. De una forma que no había sentido había sentido algo similar cuando habló con Ryū, pero, antes de eso. Cuando habló con Aralaya. No exactamente igual. Parpadeó al fijar la hora. Era la última vez que había estado rodeado de su familia, sonriéndole y mirándolo con orgullo, cariño y afecto. Incluso con amor. El sentimiento que había sentido de alguna manera, pero atenuado por la oscuridad de la llama en ese bosque cuando Aiz había abierto su corazón. El sentimiento de ser amado. De gente que lo cuida. Cerró los ojos mientras rodeaba a Asuka con un brazo, devolviéndole el abrazo con un pequeño apretón. Sonriéndole a Fina, quien parecía tener algo de peso sobre sus hombros, se giró y asintió hacia Erebus justo cuando Asuka se soltó del abrazo. Por cierto, ¿dónde está Astraea? Su pregunta fue respondida con un movimiento de cabeza. Ella solo vino a ver a Ryū, Bell. Para darle algún tipo de cierre a lo que pasó y darle una oportunidad de seguir adelante, explicó Erebus mientras Bell parpadeaba. Sigue adelante, espera, ¿ha desbloqueado su estado? Preguntó con incredulidad. Hacer algo así era como decir que ya no estaban unidos, que la decisión era del niño. Es la máxima expresión de confianza entre ellos, o una despedida por un tiempo pasado. En esencia, significaba que Ryū era un vagabundo según los estándares de la familia, alguien ajeno a ella, pero que seguía ligado a ella hasta que decidiera no serlo. Sinceramente, no pudo evitar sonreír ante el amable gesto que Astraea le había dado a su hija mayor. Supongo que acertó en su opinión sobre ella desde su primera interacción. Ella es una de las buenas. Sí, y una vez que León se fue, Astraea no se quedó mucho tiempo. Probablemente ya estaría a medio camino de las montañas Alf. Bell asintió mientras Fina terminaba su puntada, lo que le permitió bajar el brazo del soporte de brazos, sintiéndose un poco más cómodo que antes. Gracias, Fina. La chica le sonrió con un asentimiento mientras empezaba a empacar los suministros médicos. Sinceramente, sentía una gran diferencia en comparación con hacía unas horas. El veneno le había quemado el sistema hacía rato y prácticamente había desaparecido para cuando llegó. Con sus heridas cerradas y sin perder más sangre, todo lo que necesitaba era algo de comida y una buena noche de descanso y estaría prácticamente listo para partir, ahora que lo pensaba. Erebus, ¿puedo preguntar algo? Claro, asintió Bell mientras miraba hacia abajo, frunciendo el ceño. Estoy un poco perdido en lo que hace exactamente Vigor Supremo. A veces, sentía que podría continuar eternamente, otras veces, era como si la sensación prácticamente desapareciera, comenzó Bell mientras Erebus escuchaba atentamente. Lo explicaste diciendo que sería más fuerte, más resistente y tendría mayor resistencia, pero solo lo sentí temporal. ¿Pasa algo malo? Erebus arqueó una ceja antes de resoplar. No lo hay.
Solo estás comparando una pelea en la que te envenenaron. Deduzco que te debilitó. Preguntó mientras Bell asentía. Entonces ahí está tu problema. El veneno fue creado para minar tu resistencia y potencialmente matarte si tu resistencia anormal era lo suficientemente baja. En otras palabras, fue creado para matar a aventureros de primera clase. Bell parpadeó antes de fruncir el ceño. Sí, lo entendí, pero eso hace. Bell, por lo que me has contado, fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Otar doblara la rodilla sin remedio en menos de un minuto. Sea lo que sea que Nakul usó, probablemente sea uno de los venenos más potentes de todo Hekai. La única razón por la que pudiste seguir adelante fue, sin duda, gracias a una combinación de tu alta resistencia anormal y tu vigor supremo, que luchaba contra sus efectos drenantes de resistencia. Bueno, eso sí que lo ayudó a sentirse mejor. Eso significaba que ambos se neutralizaban mutuamente. Por eso se sentía más débil y lento. Su habilidad de desarrollo se centraba por completo en mantener su resistencia, y, por lo tanto, eliminaba su efecto sobre la resistencia y la fuerza. Genial, pensó Bell distraídamente. Sin duda, había acertado. Ahora, ¿qué tal si actualizamos tu estado? Sugirió Erebus, ya que Asuka parecía interesada, arqueando una ceja expectante hacia Bell, quien asintió. Fina también parecía algo interesada mientras guardaba los suministros médicos en un armario cercano, mientras Bell se acercaba rápidamente a Erebus, quien se desabrochaba la armadura. Su capacidad de volver a transformarse en él se había visto prácticamente comprometida por el horrible estado en el que se encontraba. En este punto, la armadura ya ni siquiera podía llamarse armadura, eran las piezas arruinadas de lo que una vez fue. La dejó en el suelo y la inspeccionó con tristeza. La armadura había significado mucho para él. Era un símbolo de su lucha, de lo que había sobrevivido, pero sabía que no podía repararla. Necesitaría una armadura completamente nueva, pero no tenía tiempo para fabricarla, y ninguna armadura en su estado sería capaz de superar su estatus por sí sola. Su mejor opción era un trabajo personalizado, y solo había una persona a quien le confiaría eso. Bien. Pero él estaba activo en la guerra, así que tendría que conformarse con su armadura arruinada. Negó con la cabeza mientras se levantaba, se sentaba y dejaba que Erebus se pusiera a trabajar. Mientras tanto, no pudo evitar pensar en maneras de, al menos, aprovechar el equipo en el suelo. Podría improvisar una modificación, rompiendo piezas y uniéndolas en su punto más vital. El pecho, los brazos por los ligamentos, las rodillas, los tobillos y, si se esforzaba, partes de la espalda para proteger la columna. Sería más ligero que una armadura ligera, pero mejor que nada. Sus demás efectos seguían funcionando. Solo las piezas aquí tenían mayor durabilidad protectora que cualquier otra armadura a la venta en Babel, por no hablar del resto de horario. Las suyas estaban pensadas, como mucho, para niveles 6, pero era una exageración. Bueno, definitivamente diste un salto hoy, aunque no me sorprende dado lo que hiciste. Erebus sostuvo su actualización de estado sobre su hombro mientras Bell tomó el pergamino lentamente antes de respirar, cerrar los ojos y prepararse mentalmente antes de comenzar a leer. Nombre: Bell Cranel. Nivel 8. Estado: STRH, 100, G, 265. Vid H, 101, F, 317. Dex H, 105, G, 298. Agi H, 164, F, 476. Magi, 76, G, 227. Magia. Descarga de fuego. Magia de golpe rápido. Lanza una descarga de fuego y electricidad al instante que explota al impactar cualquier superficie. Renacimiento del legado. Magia catalizadora. Genera un velo de relámpago alrededor del usuario que interactúa con el cuerpo, fortaleciéndolo y protegiéndolo de peligros externos. También puede usarse ofensivamente como magia, pero causa graves daños al cuerpo. Requiere un cristal de tormenta como catalizador para activarse. Habilidades. Liaris Frese. Maduración precoz. El efecto se mantiene mientras el usuario conserve sus sentimientos, y se intensifica según la intensidad de estos. Bonificación actual: 401%. Argonauta. Golpe heroico, la posibilidad de revertir cualquier situación con una fuerza abrumadora.
Puede tener doble carga, pero consume una gran cantidad de poder mental. Azote. Aumenta el poder del usuario exponencialmente dependiendo de la cantidad de malicia que el usuario libere. Maestro de la espada. Cuando el usuario usa un arma blanca, aumenta la competencia del arma y la técnica que se utiliza actualmente. Perdición del dragón. Aumenta drásticamente todas las habilidades básicas al luchar contra monstruos de tipo dracónico. Mira todas las estadísticas. Vesta. Mientras el usuario mantenga su deseo de proteger algo, regenera heridas y fatiga a un ritmo acelerado. Aumenta considerablemente la defensa contra cualquier llama o calor. Todos los ataques de fuego tienen efectos aumentados. La fuerza del efecto se basa en la fuerza del deseo de protección del usuario. Habilidades de desarrollo. Suerte. S. Resistencia anormal. A. S. Psicología. B. Intuición. B. Cuerpo fuerte. E. Misterio. G. Vigor supremo. I. H. Bell se quedó mirando su estado una y otra vez. Esto fue un gran impulso para lo que había pasado. De hecho, le recordaba cómo su estado solía aumentar cuando estaba en un nivel inferior, diablos. Su resistencia anormal incluso llegó a S. ¿Por qué? Murmuró antes de observar su habilidad. Liaris Frese. Sabía que se había vuelto más fuerte, sabía que era muy poderosa. Podría explicar el aumento de estadísticas de su expedición con el enorme sufrimiento que sufrió, pero esto realmente demostró que, en las circunstancias adecuadas, su habilidad es mucho más poderosa de lo que jamás creyó. Bueno, es una combinación de factores, comenzó Erebus a responder la pregunta que se le escapó. Tu habilidad, tu esfuerzo y el hecho de que tu estado está actualmente en el nivel más bajo. Es mucho más fácil aumentar las habilidades básicas en las letras más bajas que en las más altas. Bell recordó que Estia también se lo había explicado, aunque en ese momento era algo fuera de tema. La razón por la que no había subido tanto antes era porque había tenido su pelea más difícil hasta la fecha. Definitivamente obtuvo mucha excelencia de alta calidad, lo que fue potenciado por su habilidad, podría explicarlo. Había más factores, él lo sabía. El estado mental, cómo los eventos te afectan a nivel personal, la importancia que tienen para ti, etc. Todo influye, así que es imposible predecir el por qué, pero, al menos es una explicación suficiente. Supongo que te creo. Bell se quedó atónito al oír un rugido en el estómago. Toda la sala se quedó en silencio al oír un bufido de Asuka, mientras que Fina parecía eufórica. Ni siquiera tuvo tiempo de decir nada antes de que ella saliera corriendo de la habitación hacia la cocina, gritándole que preparara algo de comer. Tanto él como Erebus negaron con la cabeza y al mismo tiempo dijeron exactamente lo mismo. Seguro que es muy excitable. Asuka solo procedió a reír mientras los dos hombres se miraban. El dios arqueó una ceja mientras Bell ponía los ojos en blanco y miraba a su equipo en el suelo. Bueno, tuvo un día para descansar. Mejor aprovéchelo. Igual frente central, Castillo Sirimón, afueras igual. Adrienne, aunque no la había pasado muy bien estos últimos días, sin duda no podía ocultar su emoción. La habían separado de sus hermanos y su madre en una guerra que, sinceramente, le costaba mucho lidiar en ese momento. Una parte de ella lo hizo, fue contra el bastardo que casi mató a su tía, pero esa parte fue dominada por el hecho de que extrañaba a su familia. No, pensó su padre, no, definitivamente no. Sinceramente, a veces intentaba convencerse de eso más que de nada. No quería ver a su padre, ¿cuántas veces lo había pensado? En el fondo, sabía que sí. No el padre ausente que él era, aquel al que no había visto en semanas, ni el que llevaba años desaparecido. Extrañaba al padre que estuvo ahí para ella en sus altibajos. Las veces que probaba la derrota o fallaba en una tarea que la animaba, le alegraban el día. El que estaba ahí cuando lograba algo con una emoción que casi parecía infantil, pero que solo servía para hacerla reír y elevar aún más esa sensación de éxito. A él era a quien extrañaba. Si ese padre no regresaba, prefería que se alejara, porque cada vez que se iba, solo sentía dolor, estaba harta de sufrir. Cansada de sufrir. Podía lidiar con los problemas físicos, pero los emocionales eran mucho más difíciles. Honestamente, envidiaba al psicólogo de su padre en ese preciso instante. No debería deprimirse.
Deja de pensar en él y piensa en sus hermanos. Su estudiosa y compañera de fechorías contra su dulce, pero molesto, hermano. Su madre, a pesar de sus defectos, siempre estaba ahí, sin abandonarlos a menos que fuera necesario. Esas eran las personas en las que debía pensar. Incluso su tía, estando en coma, nunca la abandonó, no como él. Sacudiendo la cabeza mientras marchaban hacia la puerta que había aparecido a la vista hacía bastante tiempo y que ahora estaba a menos de 30 metros de distancia, enderezó sus pensamientos cuando Lefilla, que estaba a su lado, la miró con una sonrisa. «Oye, Adrienne, ¿verdad?», preguntó la elfa, y Adrienne asintió. ¿Estás bien?». La verdad es que estaba un poco perpleja. ¿Acaso esta elfa leía la mente? Sí, supongo. ¿Eres Lefilla? ¿La milelfa?, preguntó Adrienne por cortesía. Sabía quién era la linda elfa. Aunque había crecido, no era la más alta ni la más corpulenta. Era la mejor manera de describirla. Una linda elfa joven, a pesar de tener poco más de 30 años. Así es. Solo que, no sé, parecías triste. Es difícil de explicar. Adrienne asintió mientras miraba hacia adelante. Sí, lo entiendo. Los aventureros de primera clase perciben cosas que la gente normal no puede, todavía me estoy acostumbrando. Lefilla asintió. Había una razón por la que se hacía la distinción en el nivel 5. Era la gran diferencia de percepción que se obtenía al alcanzarlo. Algunos lo adoptan de inmediato y ni siquiera lo notan, otros son más perceptivos por naturaleza, como su padre, pero otros, como ella y Lefilla, no lo son, y definitivamente sintieron la diferencia una vez que llegaron a esa etapa. Pero en serio, ¿estás bien? ¿Por qué te importa? No soy alguien importante para ti. Esta es la primera vez que realmente hablamos. Para crédito de la elfa, ella solo sonrió cuando le hicieron la pregunta, las puertas frente a ellos se abrieron mientras comenzaban a caminar hacia adentro. Somos aliados, y además no me sentiría bien si ignorara a un compañero, incluso si era de otra familia, no estaría bien, y no intenté hacer nada al respecto. Sinceramente, Aralaya estaba un poco desconcertada. No estaba acostumbrada a ese tipo de amabilidad fuera de su familia o allegados. La mayoría de la gente la miraba principalmente por su aspecto, a pesar de su edad. Otros eran corteses simplemente porque la situación les obligaba, como Finn, por ejemplo, pero ella notaba que Lefilla era honesta. Su corazón no se aceleró, sus pupilas no se dilataron y su respiración se mantuvo constante. No había indicios de que lo hiciera para ganarse la simpatía ni nada por el estilo, sino porque quería preguntar, porque sentía que era lo correcto. Bajando un poco la guardia como muestra de respeto por el comportamiento de Lefilla, dejó que una sonrisa honesta y relajada se extendiera en su rostro mientras asentía. Sí, estoy bien en general. Solo, un poco confundida, para ser honesta. Ya sabes, con mi papá y todo eso. Las palabras de Adrienne le conmovieron un poco el corazón a Lefilla mientras asentía. Sí, no puedo decir que esté al tanto de todo, pero por lo que tengo entendido, Belle se ha independizado, ¿no? TSK, no sería la primera vez. ¿Sabías que una vez se fue por 3 años? 3 años. Tengo 14. Casi 15. Es la quinta parte de mi vida. Adrienne levantó los brazos al aire mientras los demás ejecutivos la miraban fijamente, y Dean, en particular, la miraba con desprecio. Bueno, puede que tuviera una buena razón. Adrienne frunció el ceño, pero no dijo nada. Sí, tenía una buena razón. Sabía que algo puede arrastrarte constantemente, erosionándote lentamente desde dentro si no haces nada al respecto. Había sentido eso con su deseo de igualar a sus padres, de estar a su lado y poder mirarse al espejo y saber que los había enorgullecido, y a ella misma, de ese hecho. Nunca sentir que los estaba frenando. Cada vez que no hacía algo para avanzar con ese objetivo, sentía que no estaba siendo ella misma, que no estaba en su mejor momento. Era insoportable. Así que sí, aunque antes odiaba que se marchara, podía entenderlo de verdad. Esta vez, no. Solo tenía que esperar, y él contribuiría a acabar con ese cabrón. En cambio, se fue y siguió con sus asuntos sin decir palabra. No había excusa que lo justificara. Discúlpenlo por abandonarlos.
No esta vez, fue lo que respondió mientras el elfo asentía, dándose cuenta de que ese tema claramente había terminado. Bueno, ¿de qué crees que se trata todo esto? ¿Y quién es esa elfa? La he visto antes, pero, el pelo no le queda bien. Lefilla señaló con el máximo cuidado a la elfa rubia que caminaba junto a Finn. Su cabello le caía un poco por encima de los hombros, con la mitad rubia de raíz. Esa es Ryu, pero lo último que supe es que no formaba parte de la guerra. ¿Por qué está aquí? Adrienne ladeó la cabeza confundida. No le había prestado mucha atención, su mente estaba en otra parte, pero ahora que lo pensaba, era un poco extraño. ¿No era una exaventurera que ahora era camarera? Ryu. Espera, ¿esa elfa de la anfitriona? Preguntó Lefilla con incredulidad. Sabía que la chica era fuerte, de nivel 4, similar a la de todas las demás camareras, salvo por la desaparecida Sir. ¿Cómo lloró Loki por eso? Sí, ayudó a papá en el pasado y él la tiene en alta estima. Probablemente es la persona en la ciudad que más aprecia, aparte de su antigua familia. Y era cierto. Bell rara vez hablaba de Ice, salvo para recordar su viaje o cómo se hizo tan fuerte, pero Ryu era diferente. Siempre que hablaba de ella, sonreía. En sus propias palabras, era la persona a la que más admiraba en horario tras su destierro, y tras descubrir que se había abstenido de juzgarlo, su opinión sobre ella no hizo más que mejorar. Ella no podía señalar todas las razones por las que era tan alto, a pesar de la cantidad de veces que lo había ayudado, pero Adrienne creía que él veía algo especial en ella, algo parecido a la diferencia entre el bien y el mal, alguien con convicciones y la capacidad de ser duro consigo mismo. Bueno, hasta ahí llegaba su comprensión de la relación entre ella y él. Conocía los detalles, pero se perdía mucho. ¿En serio? ¿Más alto que Ice? Lefilla pareció más que sorprendida por un instante, mientras Adrienne ladeaba la cabeza y arqueaba las cejas como si preguntara ¿en serio? La mil elfa tardó un instante en comprender el significado, y su sorpresa se convirtió en arrepentimiento. Cierto, Ice fue una de las que lo arrestó y, a ojos de Bell, ignoró su petición de verla, a pesar de no ser su culpa. No lo descubrió hasta hace poco. ¿La cagamos de verdad, verdad? Preguntó Lefilla tras un largo silencio. Sí. Eso no ayudó, pues las orejas de la elfa se inclinaron y bajó la cabeza. Todavía se sentía muy mal por ello, a pesar de todo el tiempo transcurrido. Prácticamente le habían destrozado la vida en aquel momento y simplemente lo habían arrojado a los lobos sin proponérselo. Había sido una desgracia, especialmente para ella, que se consideraba alguien que sabía distinguir el bien del mal. Y eso se sentía mal en todos los sentidos. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Vivimos, aprendemos y luego mejoramos. Mientras aprendas del pasado y mejores en el futuro, un error es solo eso, un error. Solo si se repite, se convierte en un hábito y, con el tiempo, en un rasgo de carácter. ¿Por qué no te parece que dijeras eso? Lefilla entrecerró la mirada hacia la joven, que se rascó la barbilla tímidamente mientras soltaba una carcajada. Sí, porque lo es. Mi tía, aunque es una buena madre y tía, es una especie de esclava en cuanto a los estudios, así que supongo que solo estaba repitiendo lo que ella enseñó. Lefilla pensó en Rivería al escuchar la descripción. Una esclava en los estudios, pero una buena madre. Ella resopló y asintió. Eso sonaba como Rivería, sin duda. La realeza es la realeza, al parecer, lo que técnicamente convertiría a los gemelos de Bell en realeza. La elfa de ojos azules se estremeció al pensarlo. Adrienne. Todo el grupo se detuvo cuando la amazona en cuestión giró la cabeza en esa dirección y Aralaya prácticamente la embistió con un abrazo brutal. Hermana. Dios, qué bueno verte. Adrienne sonrió y rió mientras le devolvía el abrazo. Las dos se saludaron mientras disfrutaban del abrazo. Lefilla sonreía detrás de ella, y la mayoría de los demás ejecutivos hicieron lo mismo. Fue algo conmovedor de ver. Después de un momento, Adrienne rompió el abrazo, tirando de la semielfa a la distancia de un brazo con sus manos sobre sus hombros. ¿Estás bien, verdad? ¿No te ha pasado nada? No. Estaba a salvo en la retaguardia, disparando magia sin parar la mayor parte del tiempo. Hanor estaba al frente, pero él también está bien. Estuvimos ocupados con la reconstrucción.
Al parecer, un hombre con un martillo gigante destruyó casi un tercio del fuerte. Aralaya negó con la cabeza mientras Adrienne reía. Sí, suena como nosotros. Aunque fue culpa del perro, señaló a Bete por encima del hombro, quien le gruñó, pero por lo demás permaneció en silencio. Su hermana sonrió, mirando a Bete antes de volver a centrarse en Adrienne. ¿En serio? ¿Qué hizo? ¿Volar el fuerte en el fuego del infierno? Un poco. ¿Eh? Eso desconcertó a Aralaya, algo que no sabía. Al volver a mirar a Bete, le sonrió con suficiencia antes de asentir con cierta intriga. ¿Qué? No te lo voy a enseñar, así que ni lo pienses. Le ladró finalmente, mientras las dos chicas lo miraban fijamente con una mirada depredadora. No te lo pedimos si no nos interesa, pervertido. Pedófilo. ¿A qué te refieres, mocosos? Lefilla se tapó la boca con la mano mientras intentaba en vano disimular sus bufidos y reírse disimuladamente, conteniendo una carcajada. Finn la observaba, divertido, mientras que los ejecutivos de la familia Freya parecían indiferentes, salvo Eight, quien estaba más que divertido e incluso sonreía levemente. Oye, vete. Deja de coquetear con los jóvenes y muévete. La voz de Gareth resonó como un megáfono cuando el grupo se giró y vio al enano caminando hacia ellos riendo. Oye. No estoy coqueteando con ellos. Bien. Recuérdame otra vez lo que querías enseñarnos. Gritó Adrienne con lágrimas en los ojos. No quise decir eso, y lo sabes, así que cállate. Gareth solo rió más fuerte ante las bromas mientras Adrienne hacía lo mismo, cayendo al suelo y prácticamente rodando de la risa mientras su hermana se agarraba al estómago mientras estaba encorvada. ¡Dios mío!, exclamó Adrienne con un jadeo, estallando en otra carcajada. Eres demasiado fácil. ¿Verdad, Chucho? Vete, en cambio, no mordió el anzuelo esta vez y, en cambio, resopló, girándose hacia un lado e ignorándolos. Bien, se acabó la diversión. Gareth, me alegra verte. ¿Ha llegado Arde? Preguntó Finn antes de volverse hacia Gareth y preguntarle. ¿Talille? No, pero deberían llegar en cualquier momento. Finn tarareó en señal de reconocimiento ante las palabras de Gareth, asintiendo. Bien. ¿Por qué no nos instalamos dentro del fuerte antes de reunirnos para una reunión informativa una hora después de su llegada? Sí, hemos dejado suficiente espacio para todos, ofreció Gareth. Lo agradezco, pero nos vamos mañana. Pronto entenderás por qué. Todos se miraron entre sí mientras Gareth simplemente miraba a Finn, ligeramente disgustado pero sin expresarlo. Como quieras, pero sabes que no me gusta cuando eres críptico y todo eso, Finn. Lo sé, pero no quiero repetirme, y son solo unas horas si Rivaría llega pronto. Gareth negó con la cabeza antes de ceder y comenzó a guiar a todos adentro. Adrienne simplemente negó con la cabeza mientras se ponía de pie y seguía la conversación. No le importaba una hora. La pasaría con sus hermanos y, cuando llegara su madre, con todos ellos. Eso era lo que realmente le importaba. Igual unidad igual. Kita caminaba por las calles de su ciudad, con Milia a su lado mientras hacía su amable inspección mensual de la vida de su gente. Era un deber que se tomaba en serio, y mientras esperaba la respuesta de Belcranel, su deber era, sin duda, lo único que tenía. La ayudaba a distraerse de sus episodios con su madre y a centrarse en algo productivo. También la ayudó a estabilizarse y a no convertirse en una de los muchos gobernantes que había visto ascender y caer a lo largo de sus milenios de vida, aquellos que se volvieron arrogantes en sus torres de marfil, mirando hacia abajo a aquellos que solo veían como plebeyos sin darse cuenta de que si ellos caían, también lo hacía la torre. Casi le divertía la frecuencia con la que los mortales cometen el mismo error. Siempre menospreciando a los demás, y siendo precisamente esas personas las que causan su caída. La República de Kalian, que cayó hace 900 años, cometió el mismo error, al igual que el lejano oriente de antaño. Bueno, en parte en el último caso, pero eso se debió a algunos detalles subyacentes. Después de todo, si bien los libros de historia eran útiles, era fácil hacer cambios, y en pocas generaciones, esos cambios se convertían en un hecho para la siguiente generación. Bueno, en realidad no era nada que le preocupara. Volviendo la mirada hacia una panadería, sonrió al ver que una pequeña arpía adolescente extendía la mano hacia uno de los panes.
El dependiente, un hombre de unos 30 años, según sus cálculos, sonrió y se lo entregó con una carcajada. Sin duda, fue uno de sus mayores logros. La integración entre monstruos y humanos, bueno, los monstruos fueron un poco exagerados. Los inteligentes son más precisos. Pensar en ello le hizo recordar cómo los había llamado Belcranel. Xenos. Eso era lo que Heracles afirmaba haber dicho que eran. Había investigado el término, y le había resultado bastante difícil. De hecho, le había llevado años obtener resultados. Había sido molesto, pero una explicación sencilla era todo lo que necesitaba. Un monstruo nacido en la mazmorra con la inteligencia suficiente para chocar palabras en lugar de espadas, como lo expresaron con elocuencia. Les sonaba bastante parecido. Si estos xenos fueran más poderosos que sus monstruos naturales, entonces podrían ser similares a su gente no mortal. Alejándose de la vista mientras la pequeña arpía se alejaba corriendo después de una demostración ciertamente adorable de su dificultad para hablar, se dio la vuelta y continuó adelante, saludando a los ciudadanos que la notaron. Milady, si me permite preguntar, ¿me podría recordar por qué hacemos esto? Preguntó Milia desde su lado mientras uno de sus guardias se estremecía ante su pregunta, pero permaneció donde estaba. Emocionante, pero al menos sabe que no debe actuar. Es simple. Hay que mantener los pies en la tierra para ser un gobernante eficaz. Si no conozco los conflictos ni entiendo la vida cotidiana de quienes gobierno, ¿cómo se supone que voy a impulsar nuestra civilización o hacerles la vida más feliz y sencilla? Preguntó mientras Milia tarareaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué importa tanto? Sinceramente, Kita a veces se preguntaba si su mejor amiga alguna vez leía un libro de historia, o al menos los que eran más o menos precisos. Milia, amiga mía. Con lo mucho que has demostrado detestar a los humanos, eres terriblemente ignorante sobre ellos, ¿verdad? La arpía parpadeó escandalizada cuando la Volibre se giró y sonrió a un pequeño chientropo que parecía maravillado con su apariencia. Deteniéndose por un momento, se puso de rodillas mientras Milia permanecía un poco estupefacta cuando Kita extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza mientras su padre se acercaba con una sonrisa. Mi reina, es un honor. Hizo una ligera reverencia mientras Kita asentía. Por favor, nada de eso mientras hago mi inspección. Prefiero un ambiente menos recargado aquí. Lo hace sentir más real. Habló con sinceridad, aunque el aire de elegancia y alta sociedad aún la rodeaba. Como quieras. Mi hijo es un poco fan, ¿sabes? Hace unos años lo pasábamos mal, pero debido a los muchos pedidos de armas, nuestra familia ha tenido mucho trabajo. Habló mientras miraba a su hijo con una sonrisa mientras Kita escuchaba. ¿Sois herreros? Ah, sí. Uno de los muchos que pediste. Kita sintió antes de suspirar. Es bueno que algo bueno haya salido de ello, pero es más difícil para mí. Aunque encargo mucho a herreros como tú, tuve que recortar gastos en otras áreas, como la construcción y la mano de obra. Si bien muchos ganaron, muchos también perdieron mucho. Eso era lo que Kita creía que era la parte más difícil de gobernar. No importa cuánto se esfuerce uno o lo que haga. Siempre habrá alguien que pierda algo debido a tus decisiones, y por eso, no aprobará tu gobierno. Al mirar por encima del hombro, se fijó instantáneamente en la mirada de un duende que la miraba fijamente, quien rápidamente desvió la mirada. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia el hombre que estaba frente a ella con una pequeña sonrisa. ¿Puedo preguntar su nombre? Por supuesto. Es Adam, y este tímido hijo mío es Carlo, respondió mientras le daba una palmadita en la espalda a su hijo, quien se giró y le sonrió. Bueno, fue un placer conocerte, Adam. Tú también, Carlo, pero tengo que continuar con mi recorrido. Kita soltó la mano de la cabeza del chico antes de levantarse con un gesto de la cabeza, despidiéndose con la mano y continuando su camino. Finalmente, cuando encontró la oportunidad de hablar, Milia se inclinó y siseó. No. Soy ignorante. Girándose hacia su compañera, Kita levantó una ceja mientras miraba directamente a sus ojos entrecerrados. Entonces, ¿cómo se llama a alguien que desconoce la historia de quienes dice odiar? ¿Cómo se puede odiar a un pueblo sin conocer sus acciones pasadas? Milia perdió al instante el impulso que había intentado generar en su defensa, sin posibilidad de respuesta a su reproche.
Los humanos tienden a ser codiciosos, sí, pero también son excepcionalmente adaptables y resistentes, a pesar de su debilidad. Sobrevivieron miles de años con los monstruos que asolaban constantemente sus asentamientos, y aún así encontraron el coraje, el poder y la habilidad para contraatacar e incluso sellar la propia mazmorra. Contra un enemigo superior, superaron las adversidades y ganaron, aunque fue solo por un tiempo. ¿Acaso eso no merece al menos un poco de respeto? Al menos hacia sus héroes de antaño. Milia giró la cabeza a un lado mientras apretaba la mandíbula y plegaba las alas sobre sí misma, con la mirada perdida, como si quisiera cualquier cosa menos admitirlo, pero no pudiera negarlo. Sabía que en el fondo Milia estaba de acuerdo. Valoraba la fuerza, la integridad y el coraje por encima de todo. Incluso la capacidad de adaptarse y sobrevivir. Es parte de la razón por la que odia a los mortales. Los ve como débiles y fáciles de matar, pero desconoce sus posibilidades. Había visto a Belcranel una vez y de inmediato se volvió hostil, mucho más de lo habitual. Honestamente, no lo entendió en ese momento, pero al mirar a Milia, no pudo evitar coincidir con la evaluación que hizo después. Milia se había topado con un mortal al que sabía que no podía derrotar. Según el sistema de escalado de poder estándar de Horario, Milia tenía la fuerza de un nivel 6. Belcranel era infinitamente más poderoso que ella, hasta el punto de que, incluso en su presencia, destacaba. Más débil que ella, pero lo suficientemente poderosa como para eclipsar por completo a cualquiera allí. Una leve sonrisa burlona se dibujó en su boca. Si él aceptaba su oferta de alianza, entonces sinceramente tenía mucha fe en que tendrían una sólida oportunidad de ganar. Todo lo que tenía que hacer era jugar. Mi reina. Kita se giró al oír la voz familiar del líder de la Guardia Imperial. Corría hacia ellos con el rostro pálido. Al instante, se puso alerta y su rostro se endureció. Thorin, ¿qué pasa? Oldurin ya hizo su movimiento. Milia, tenemos que acortar esto. Regresemos al palacio. Ahora, dijo Kita, bajando la voz. Esto era serio, algo que había esperado. De hecho, era un poco antes de lo previsto, pero significaba que Oldurin ya estaba activo, algo que no había sucedido desde antes de que Alberto Aldistein se cortara el ojo. Después de todo, un ataque que dividió el continente le quitó casi todo el poder que tenía en ese momento. Se esperaban 1000 años de recuperación para recuperarlo todo, dado su poder. Mientras caminaban, Kita estaba sumida en sus pensamientos, recorriendo rápidamente las calles, demasiado distraída para notar la mirada preocupada que recibía de algunos de los ciudadanos que la rodeaban. No tardaron mucho en estar dentro del palacio, en la sala de reuniones de su consejo. Aunque faltaba la mitad, al menos 3 estaban allí. Ella, Thorin y Milia. Alice, Heracles y Ryland también estaban desaparecidos. Informe de situación, dijo Kita mientras Thorin asentía, de pie a un lado de la mesa, con un mapa en el centro mientras señalaba cerca del centro del Valle del Dragón. Aquí, como bien sabes, es donde Oldurin ha descansado durante los últimos 1000 años, y es la tumba de las familias Seusiera, comenzó antes de arrastrar su dedo hacia el este, justo por encima del extremo este. Aquí, es donde está ahora, rumbo al sureste y si la trayectoria es correcta, bueno, se espera que llegue justo encima de este lugar. Su dedo bajó y se detuvo cuando Kita abrió mucho los ojos e incluso Milia pareció sorprendida antes de apretar los dientes. Los mortales eran escoria para ella, pero incluso así, no deseaba su aniquilación. Más de 79.000 personas viven en esa ciudad. Si Oldurin la ataca, ni una sola sobrevivirá. Ladró Kita mientras golpeaba la mesa con las manos, con la suficiente previsión como para no romperla. ¿Cuándo se estima que ocurrirá? El silencio era ensordecedor mientras Thorin tragaba saliva antes de abrir la boca casi con un temblor. Hoy. Kita dejó escapar un suspiro mientras se desplomaba en la silla. Era evidente que no se podía hacer nada. Esas personas, 79.000. Cada hombre, mujer y niño. Estaban condenados. Igual el lejano oriente, ciudad de Erkan igual. Fuera de la ciudad, 2 guardias estaban de pie, con espadas atadas a la cadera mientras estaban sentados en sillas, mirando hacia los campos abiertos que rodeaban la ciudad, casas ubicadas aquí y allá con granjas a su alrededor.
Takeshi, uno de los guardias, disfrutaba mucho de su trabajo. Era fácil para uno, pues solo podía sentarse todo el día desde que la situación en el lejano oriente había mejorado mucho hacía 14 años. Le pagaban y podía mantener un techo para él y su familia, además de comida. Era lo que más le importaba. No era glamuroso, pero aún así se tomaba el trabajo con cierta seriedad, a diferencia de su compañero al otro lado de la puerta, que claramente dormía. No pudo evitar negar con la cabeza mientras se lamentaba mentalmente de lo perezoso que era. Dormir en el trabajo. Si sus superiores se enteraban, estaría en serios problemas. Bueno, en realidad no le importaba. No habían tenido problemas serios desde hacía 3 años, cuando un grupo de monstruos de la superficie los encontró por casualidad. Aunque los monstruos de la superficie, aunque más débiles que sus homólogos de las mazmorras, no eran nada despreciables ni subestimables. Aún así, podrían dominar fácilmente a un humano sin bendición si no tuvieran cuidado, pero desde entonces, han ocurrido días como este. Siéntense aquí y disfruten del buen tiempo que esta parte del mundo suele tener casi todo el año, salvo 2 meses de invierno. Básicamente, simplemente se sentaron allí y verificaron los documentos y la identidad de todos los que entraban y salían de la ciudad, cuya cantidad variaba de un día para el otro. Al oír pasos, Takeshi giró la cabeza en dirección a donde vio un carro que viajaba hacia ellos a un ritmo modesto. «Oye, Suki, despierta», gritó mientras su compañero murmuraba algo y negaba con la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó arrastrando las palabras en medio del delirio inducido por el sueño. «Tenemos trabajo». El hombre se giró y entrecerró los ojos antes de comprender. «Ah, hombre, estaba disfrutando de esa siesta», se quejó Suki mientras Takeshi ponía los ojos en blanco mientras caminaba hacia el carrito que se acercaba a él. «Alto. ¿Puedo ver una prueba de identidad?», preguntó mientras el carrerista asentía. «Por supuesto, también hay algunas personas que desean entrar en la parte de atrás», informó el conductor mientras Takeshi asentía mientras Suki caminaba para inspeccionar la parte trasera. Takeshi tomó los documentos que le entregaron y los inspeccionó mientras los leía. Era carretero y le pagaban por llevar gente entre ciudades. «No es un trabajo lujoso, pero es honesto. Está bien. Ayudaré a mi compañero y pronto podrá seguir su camino», informó Takeshi con una pequeña reverencia formal, que fue rápidamente devuelta por el conductor sentado. Caminando alrededor, encontró a Suki allí de pie, sosteniendo 2 documentos, probablemente de la mujer y el niño. ¿Es ese el último o debería llevarme al macho? No, ya lo revisé y está correcto. Takeshi asintió mientras se apoyaba en el carrito, esperando mientras miraba a la madre que estaba limpiando algo de la mejilla de su hijo mientras el niño miraba a su alrededor, su mirada azul teñida de púrpura viajaba de una manera inquisitiva que era honestamente entrañable antes de congelarse en algo alto y en el cielo. Al girarse para ver lo que estaba viendo, honestamente esperaba una nube con formas interesantes o una bandada de pájaros. Lo que no esperaba era una enorme criatura voladora en el cielo, muy a la distancia, dirigiéndose rápidamente hacia ellos. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó el niño mientras la mujer parpadeaba y se giraba para mirar hacia donde señalaba su hijo. Suki exhaló Takeshi mientras la figura se hacía más grande y se hizo evidente que no era una criatura cualquiera. «Avisen a los guardias, ahora. Se acerca un dragón. De dragón. Aquí», gritó Suki mientras le entregaba los documentos a la mujer en brazos y corría hacia las puertas. «Señora. Lo siento, entiendo que acaba de llegar, pero usted y su hijo deben quedarse en el carro y evacuar». «Lo mismo digo, señor». Se dirigió a los 2 adultos en la parte de atrás, quienes asintieron mientras Takeshi se dirigía al frente e informaba al conductor del carro que se fuera lo más rápido posible. No tardó mucho para que el carro despegara, alejándose mientras Takeshi se dirigía al interior, solo para encontrar a un guardia corriendo por las escaleras de la modesta pared, probablemente para tomar posiciones de arquero. Por un momento estuvo a punto de seguirlo, pero cuando miró hacia la ciudad, donde los ciudadanos se movían como si nada estuviera mal, no pudo hacerlo. Los ataques de dragones, aunque extremadamente raros, generalmente terminaban con la ciudad misma siendo arrasada primero debido a su gran población y mayor actividad.
No podía simplemente ignorar ese sentimiento, así que tomando una decisión en una fracción de segundo, bajó corriendo las escaleras por las que había comenzado a subir y salió al interior de la ciudad y corrió hacia la gente. Todos, paren lo que estén haciendo ahora mismo. Inicien los procedimientos de evacuación de inmediato. Gritó una vez que estuvo lo suficientemente cerca y la mayoría de los que estaban a su alrededor se giraron hacia él, confundidos, como esperando una explicación. Bien. Todo lo que hizo fue señalar el cielo, la figura lo suficientemente cerca para mostrar su tamaño absolutamente enorme, ya que estaba prácticamente justo encima de la ciudad, alto en el cielo. Hubo un breve momento de silencio mientras todos los que estaban alrededor lo miraban fijamente antes de que se desatara el infierno. La gente empezó a entrar en pánico, soltando todo lo que llevaba y corriendo al lugar que consideraban más seguro. Algunos corrieron hacia las puertas, otros hacia sus casas, mientras que otros ni siquiera parecían tener un destino, presas del pánico y siguiendo su instinto de huir o luchar. Takeshi, por otro lado, simplemente se quedó allí, mirando hacia arriba con los ojos abiertos. ¿Cómo había llegado tan rápido? Ni un minuto antes había estado tan lejos. Viajar tan rápido. El dragón comenzó a descender en picado hacia la ciudad mientras distinguió las escamas negras mientras se acercaba a toda velocidad, cegándolas. En un instante, se acercó lo suficiente desde las nubes como para que pudiera ver su mandíbula abriéndose de par en par mientras las llamas se formaban en su garganta. La mezcla de llamas cerúleas y azul oscuro comenzó a hervir aparentemente en su boca. Oh Dios, estaba tan jodido. Y el torrente se liberó casi como un rayo de fuego, viajando sobre su cabeza, quemando el aire y estrellándose fuerte y rápido contra el gran palacio en el centro que albergaba a los nobles que vivían allí. Explosión. La explosión sacudió por completo toda la tierra mientras los edificios se evaporaban, los cuerpos y las personas volaban y eran destripados por los escombros, y cuando la onda expansiva lo alcanzó, fue enviado a volar hacia atrás, estrellándose con fuerza contra la puerta antes de que un gran trozo de un edificio se estrellara contra la parte superior, colapsando todo y enviándolo, dando tumbos y gritando mientras el dolor llenaba todo su ser. Todo lo que podía oír eran explosiones, gritos y edificios en llamas. Obligó a sus ojos a abrirse y miró hacia adelante mientras se ponía de rodillas, ni siquiera podía moverse mientras observaba la destrucción, mientras el dragón negro como la brea volaba en círculos por encima, rugiendo alto y poderoso mientras miraba. Aquella ciudad, de una sola explosión, se había convertido en nada más que un pedazo de escombros en llamas, con humo elevándose por encima y lo peor de todo, detrás de donde golpeó la explosión, todo simplemente había desaparecido. Desde donde se encontraba, solo quedaba el frente de la ciudad, la única parte que el dragón no había alcanzado con la explosión. La dirección hacia la que se dirigía había sido destrozada, excavando profundamente en el suelo y aniquilando todo lo que se encontraba tras él, hasta el horizonte. No tenía palabras, no había forma de describir la desesperación que sentía. Si tan solo quedara el frente de la ciudad. Esos gritos que oía eran los gritos de quizás unos cuantos miles, decenas de miles. Ya estaban muertos, desaparecieron en un instante. Otro rugido inundó el aire, seguido de explosiones. Una tras otra, mientras a su alrededor solo veía llamas y destrucción. El dragón no solo iba por la ciudad, estaba destruyendo las granjas. Primero había ido a por los nobles, y ahora por su comida, era casi como si lo hubiera hecho premeditadamente. No se parecía en nada a lo que había oído. Esto fue mucho peor. No habían pasado ni unos minutos y lo que había sido bello, exuberante y lleno de vida ahora no era más que cenizas, huesos y estaba manchado por la muerte. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras pronunciaba los nombres de su familia, mientras el dragón volaba directamente en su dirección, mirándolo fijamente y en ese instante antes de que las llamas salieran de su boca para acabar con su existencia y cualquier otra persona que pudiera haber vivido, lo reconoció. El dragón negro. Su visión se llenó de la brillante luz de las llamas antes de sentir el dolor que nunca antes había sentido cuando su piel, carne y huesos se derritieron en la nada, poniendo fin a su existencia, sin que nadie lo supiera mejor. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal, gente, nos vemos en el próximo video.